Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos. Bienvenidos a Filmoteca Express, el podcast de crítica de cine que rescata películas que no puedes perderte. Hoy no venimos a hablar de cine complaciente. Hoy analizamos una película que debería ser de visionado obligatorio. Los Olvidados, de Luis Buñuel, de 1950. Nos acompaña en la tertulia, como siempre, Silvia Retina, que nos hablará de los aspectos técnicos más relevantes de la película. Y tenemos como invitado especial a Eric Galanda, estudioso y entusiasta de la obra de Buñuel. Vayamos al grano, ¿no os parece? Hola Juan, es un placer. Adelanto mi posición. Aquí no hay espacio para la tibieza. Esta película es un puñetazo al neorrealismo sentimental de su época. Mi tesis para hoy es que Buñuel no busca nuestra compasión, sino nuestra incomodidad. Utiliza la miseria no como un escenario, sino como un motor de degradación moral inevitable. ¿Cómo lo ves tú, Eric? Totalmente de acuerdo. Buñuel llega a México y en lugar de abrazar el folclore, utiliza su cámara como un bisturí para diseccionar la realidad que otros preferirían no mirar. Hablemos del cómo. ¿Qué define visualmente esta obra? Lo primero que hay que destacar son los cambios que obligó a realizar a su director de fotografía. Gabriel Figueroa era el gran director de fotografía de la época, famoso por sus paisajes idílicos. Pero aquí, bajo las órdenes de Buñuel, hace lo contrario. Resalta la suciedad. No hay belleza en la pobreza de Buñuel, hay una nitidez que duele. Los solares derruidos son una extensión de la psicología de los personajes. Es clave el uso de la profundidad de campo. Buñuel no aísla a los niños con fondos desenfocados para dar lástima. Los sitúa en planos generales y medios, donde el entorno, esos edificios a medio construir, esos vertederos los devoran. Visualmente, el entorno es una cárcel sin barrotes. Los personajes están atrapados en el encuadre. Exacto. Fíjate en la composición de los planos. Buñuel utiliza mucho los ángulos contrapicados para el jaibo, dándole una estatura casi mítica, pero no heroica, sino amenazante. Mientras que a Pedro lo solemos ver en ángulos normales o ligeramente picados, subrayando su vulnerabilidad frente a una ciudad que no lo quiere. Casi siempre está por los suelos y derrotado. Y no olvidemos que Buñuel venía del surrealismo francés. Aquí el guión fusiona esa pulsión onírica con una crueldad casi documental. Fiel a su estilo, es capaz de introducir el simbolismo surrealista en la crudeza del retrato social, en puntos de giro clave de la película. Lo vemos con el uso simbólico de animales como las gallinas, que no son un mero atrezo, sino que juegan un papel perturbador que refuerza la tesis de la animalización del ser humano en la miseria. La escena de la muerte del jaibo y el perro sarnoso, que aparece al momento de su muerte, es un buen ejemplo de todo ello. Exacto. No nos interesa contar la trama, pero sí hay que decir que el guión y las interpretaciones, especialmente la de Roberto Cobo como Jaibo, construyen un ciclo que siempre se retroalimenta, una atmósfera de asfixia circular. Albert Sánchez Piñol, en su obra Les estructures elementals de la narració, propone que una historia no es un adorno, sino una estructura de fuerzas en conflicto, donde lo que importa es la eficacia narrativa y la transformación del protagonista. En nuestra película tendríamos que la historia comienza cuando el mundo del protagonista se desequilibra, en el momento del asesinato de Julián a manos de Jaibo. La deuda moral y el secreto unen a Pedro con su antagonista, pero en realidad el verdadero antagonista de la historia es el espacio que les rodea, una estructura asfixiante que no deja escapar a nadie y proporciona a la película una lógica de tragedia griega. El pasado siempre vuelve. Exactamente. Los Olvidados es una narración que no tiene paja. Cada escena golpea la voluntad del protagonista hasta destruirlo.
Fijémonos en alguna escena especial a destacar. Hay que detenerse en la famosa secuencia del sueño de Pedro. Esa cámara lenta, la madre ofreciendo la carne, es el lenguaje audiovisual en su máxima expresión. Buñuel nos dice que el hambre no solo está en el estómago, sino en el inconsciente. ¿Y qué hay de la música? La banda sonora de Gustavo Pitaluga y Rodolfo Halfter es tensa, pero no es melodramática. Buñuel evita que la música nos dicte cuándo llorar. Él prefiere que el espectador decida si siente horror o indiferencia. Entrando en el terreno de la opinión, hay que distinguir entre la calidad de la obra y nuestros gustos personales. Personalmente, me resulta una película difícil de disfrutar. Es incómoda, pero su mérito artístico es indiscutible. Yo soy más tajante. Es una obra maestra, porque es coherente. Si fuera una película de Hollywood, probablemente nos habrían puesto un final de esperanza forzada. Buñuel se niega a eso. Es cierto, y aunque hoy nos parezca un clásico, en su estreno en México fue repudiada por insultar a la nación. Es curioso que eso ya le pasó a Buñuel en las urdes Tierra sin pan. Los gobernantes de la Segunda República también argumentaban que daba mala imagen. Pero si por algo se caracteriza Buñuel en toda su obra es por no ser complaciente. Ese final, con el cuerpo de Pedro arrojado al basurero mientras la ciudad duerme, es el remate más coherente que el cine nos ha dado. Nos deja con la sensación de que el sueño de la razón produce monstruos, pero la realidad los alimenta. Nos quedamos con esta reflexión. Gracias a ambos por este análisis. En mi opinión, Los Olvidados no ha envejecido porque la exclusión que retrata sigue actuando vigente bajo las mismas lógicas hoy en día. Ese puñetazo en el estómago no nos debe dejar indiferentes y nos hace acordarnos de los olvidados del presente, esas realidades no tan lejanas que siguen ocurriendo ajenas a nuestro presente cotidiano, pero que reflejan las injusticias y desigualdades más crueles de nuestra sociedad. ¿O no podría ser un escenario actual de Los Olvidados la Cañada Real de Madrid o las ruinas de la Guerra de Gaza? Si quieren ver cine de verdad, miren donde Buñuel puso la cámara. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Filmoteca Express.